Para comenzar, para seguir entonces con esta parte de la clase teórica, hidrólisis de sales. Vamos a ver lo que son las hidrólisis de sal. Las sales pueden comportarse, sobre todo en solución acuosa, como neutras, ácidas o básicas. O sea que nosotros podemos medir el pH de una solución de una sal y determinar este comportamiento, ¿no? Con un papel indicador, con un pHímetro, con un indicador ácido-base. Este comportamiento está más allá de lo que ustedes trabajaban en cuanto a formulación de solución. Esto tiene que ver con lo que ocurre en solución acuosa cuando esa sal se disuelve. Todas estas sales son solubles, y cuando se disocian nosotros tenemos que identificar su procedencia, que se llama el anión y el catión. ¿De dónde proviene el catión y de dónde proviene el anión? ¿Sí? Y de acuerdo a la procedencia del anión o del catión va a ser el tipo de hidrólisis. Puede ser ácido o básico, puede ser que uno se disocie, uno se hidrolice, o los dos, en el caso de una sal en la que tanto el anión y el catión se hidrolice. Vamos a ver de qué depende eso, ¿no? Vamos a tratar problemas con este tipo de situaciones para determinar el pH y calcular. Acá tenemos sales de ácidos que se caracterizan cuya procedencia es de ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico o el ácido nítrico, y las bases fuertes como hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Vemos que cuando se disocia el cloruro de sodio en agua, se disocia en sus iones, que quedan rodeados de moléculas de agua, lo que le llamamos solvatación. Bien, vemos que el cloruro proviene de un ácido fuerte y por lo tanto, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, es un anión que no se va a hidrolizar porque la base conjugada de un ácido fuerte, por lo tanto no se hidroliza. Una situación similar encontramos en el sodio más, en el catión sodio, que es la base conjugada perdón, el ácido conjugado del hidróxido de sodio, que es fuerte, por lo tanto tampoco se hidroliza. Bien, entonces tenemos una disolución neutra. Acá vamos a tener un pH neutro, tiene que ser igual a 7. Si eso no ocurre, tenemos que investigar eh, qué otras cuestiones están ocurriendo en ese medio, ¿no? Bien, ahora tenemos el caso del cloruro de amonio, que es una sal que proviene de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico y de una base débil como como el hidróxido de amonio. Entonces, cuando se disocian, como se disocian completamente en solución, son todas sales solubles, vamos a ver que el cloruro no se va a hidrolizar porque proviene de un ácido fuerte. O sea que la base conjugada de un ácido fuerte. Pero el amonio es el ácido conjugado de una base débil, ese sí se hidroliza. ¿Mm? Bien, cuando se hidroliza, obtenemos la hidrólisis ácida correspondiente, por lo tanto, la solución de esta sal, cuando midamos el pH, va a ser ácida. Y la expresión del equilibrio de hidrólisis va a estar dado por la K sub H, que la K sub H se calcula a partir de la K sub W sobre K sub B. Fíjense que esto es porque si yo tomo la expresión matemática de la K sub H y hago el artificio matemático de multiplicar y dividir por la concentración de iones oxidrilos, me va a quedar igual entonces que K sub W sobre K sub B. Bien, aquí ya están viendo que la hidrólisis de esta sal va a depender, va a ser inversamente proporcional a la K sub B. Cuando tengamos K sub B muy pequeñas, quiere decir que la K sub H va a ser grande. Bien, de la misma manera, acá tenemos sales procedentes de ácidos débiles y bases fuertes, como el acetato de sodio. En este caso se hidroliza y se disocia completamente. El sodio nuevamente proviene de una base fuerte como el dióxido de sodio, entonces el ácido conjugado de base fuerte no se hidroliza. Por el contrario, el acetato es anión, es la base conjugada de un ácido débil, por lo tanto sí se hidroliza. Va a sufrir hidrólisis, se plantea un equilibrio de hidrólisis, una disolución básica y tenemos la KSUH de la misma manera. En este caso va a ser KSUH de hidrólisis ácida.
que la vamos a calcular de la misma manera que hicimos con la K sub H de hidrólisis ácida del ion amonio. Va a ser igual a K sub W sobre K sub A. Entonces, en este caso no vamos a encontrar tabuladas, es menos probable encontrar tabulada constante de hidrólisis, sino que se calculan a partir de otras constantes. Nuevamente vemos que la constante de hidrólisis es inversamente proporcional a la constante de disociación del ácido. Por lo tanto, si yo tengo un anión que proviene de un ácido muy débil con una K sub A muy pequeña, voy a tener una constante de hidrólisis elevada. Plantéense esas relaciones. Acá tengo un cálculo planteado a partir de una sal de hidrólisis ácida y hidrólisis ácida como el cloruro de amonio y una sal de hidrólisis básica. Acá tenemos las ecuaciones clásicas, la disociación de la sal, la hidrólisis del ion amonio. Aquí faltaría el agua, eso es lo primero que tenía que saltar. Siempre colocamos el agua, en este caso yo lo omití. Tenemos la disociación de la sal, entonces aquí la hidrólisis del ion acetato, hidrólisis alcalina, acá hidrólisis ácida, una constante de hidrólisis que expresa ese equilibrio, una constante de hidrólisis ácida, una constante de hidrólisis básica que está calculado su valor, fíjense, del orden de a la menos 10, muy pequeña. Sin embargo, el cloruro de amonio se tiene ese comportamiento de sal ácida y el diaceto de sodio de sal básica debido justamente a estas reacciones de hidrólisis. Cuando hacemos el tratamiento para el cálculo de pH de estas sales, vamos a plantear el balance de masa teniendo en cuenta siempre qué especies están presentes, o sea, la parte de ion amonio, la parte de la base, tenemos el ion amonio, la parte hidrolizada, que en este caso es amoníaco, el ion cloruro, que es el contraión del ion amonio, iones hidronio y iones oxidrilo. Acá por el contrario tenemos iones acetato, el ácido, o sea, la parte hidrolizada del acetato, que es el ácido acético, el sodio, los iones hidronio y oxidrilo. Y aquí planteamos entonces en el balance de masa, como el amonio está hidrolizado, va a estar parte como amonio y parte como base amoníaco. Y eso va a ser igual a la concentración de ion amonio en solución, que en este caso, como la relación es 1 a 1, lo que hay de sal, de cloruro de amonio, hay de ion amonio y ion cloruro. Lo mismo en el caso del balance de masa para la sal que tiene hidrólisis básica. Vamos a tener que, como el acetato se hidroliza, la concentración de ion acetato, que acá se da directamente por que la concentración de acetato va a ser igual a la concentración de sodio y la concentración de acetato. Por lo tanto, por cada mol de acetato o de sodio voy a tener un mol de sodio y un mol de acetato. Acá falta la carga, ¿no? De este balance de masa yo puedo despejar la concentración de ion amonio que me va a servir para los procedimientos algebraicos posteriores. Aquí desprecio el ion acetato con el mismo objetivo. El ion cloruro es la concentración, es igual a la concentración de la sal, por lo que expliqué antes, lo mismo el ion sodio. Cuando planteamos el balance de carga, que lo planteamos como siempre, la sumatoria de cargas positivas a la sumatoria de cargas negativas, acá también aplicamos el primer criterio general que aplicábamos siempre, que en este caso es válido, que la concentración de protones para la sal de hidrólisis ácida es mucho mayor que la de oxidrilo, y acá que la concentración de oxidrilo es mucho mayor que la concentración de protones. Por lo tanto, yo puedo despreciar oxidrilo en la hidrólisis ácida y hidronio en la hidrólisis básica. Y me va a quedar entonces una expresión de este tipo, o sea, nos queda concentración de amonio más concentración de hidrógeno igual a cloruro, y aquí concentración de acetato más concentración de oxidrilo igual a concentración sodio. Ahora lo que hacemos es reemplazar lo que despejamos acá, la expresión de ion amonio, en el balance de carga, y acá lo mismo en el balance de carga para esta parte de la hidrólisis básica. Y nos va a quedar, luego que sabemos que el ion cloruro por balance de masa igual a 0,1 molar y el sodio es 0,1 molar, de la misma manera por balance de masa, se simplifican los números y nos quedan que la concentración de ion amonio, de base es igual a ion hidrógeno, aquí la concentración de ácido es igual a oxidrilo. Eso surge de la hidrólisis, porque cuando se hidroliza un mol de ion amonio siempre va a dar un mol de amoníaco más
o sea, va a dar siempre la misma cantidad de amonía, de base como de hidróneo, y aquí de ácido como de oxidrilo. Esto lo podemos utilizar para calcular el pH, en este caso está un poco, se tapa un poco la situación, pero aquí podemos considerar entonces que la concentración de iones, nos queda la KSUH en función de la concentración de iones hidróneo al cuadrado, acá iones oxidrilo al cuadrado, y el denominador va a ser igual a, que es la concentración de iones amonio en equilibrio, lo colocamos en función de este despeje que hicimos, lo mismo hicimos para la hidrólisis básica y nos queda el KH. Como la concentración de la base igual a iones, iones hidróneo, y acá la concentración del ácido igual a iones oxidrilo. De esta manera tenemos la constante de hidrólisis. Esta constante de hidrólisis, o sea, esta expresión matemática nos queda una ecuación cuadrática para resolver el pH. Y aquí aplicamos el segundo criterio general que se desapareció en esta imagen, pero era, ¿se acuerdan? La relación de KSUH sobre la concentración de iones amonio y la relación de KSUH, en este caso, sobre la concentración de ion acetato. Si es mayor o menor que 10 a la menos 3, resolvemos la ecuación cuadrática, o bien directamente sabemos que la concentración de iones hidróneo, en el caso de la hidrólisis ácida, es la raíz cuadrada de la concentración, la raíz cuadrada es de la concentración de la sal por la constante de hidrólisis. Y aquí la concentración de oxidrilo va a ser la raíz cuadrada de la concentración de la sal por la constante de hidrólisis, ¿no? El mismo criterio que en este caso ha desaparecido de acá. Voy a tratar de que aparezca en la presentación de PowerPoint, ¿no? Cuando ustedes revisen esa parte, fíjense. Y de esa manera calculamos entonces el pH en los dos casos. Bien. Ahora hay otra situación que tenemos que estudiar, que es el caso de sales provenientes de ácido débil y base débil. Un ejemplo es el cianuro de amonio. También podría haber sido el acetato de amonio. El cianuro de amonio es una sal soluble, como todas las que estamos estudiando, se disocian completamente en solución, y el amonio sabemos que procede de una base débil, que el amonio procede de una base débil, y por lo tanto se hidroliza, y el ion cianuro proviene de un ácido muy débil, que es el ácido cianhídrico, que es un gas, y también se hidroliza. Por lo tanto, acá, para determinar el pH de la solución, o si la solución a priori determinar si la solución es ácida, básica o neutra, voy a tener que comparar las constantes de hidrólisis del catión y del anión. Si la hidrólisis del catión es mayor que la del anión, porque el catión se va a hidrolizar en forma ácida, la disolución va a ser ácida. Si la constante de hidrólisis del catión es menor que la del anión, la hidrólisis va a ser básica. Y si son iguales, va a ser neutra. En el caso particular del cianuro de amonio, les adelanto que la disolución es básica. ¿Pero por qué es básica? Bueno, acá no se nota bien, pero ¿por qué es básica la disolución? Porque resulta que la constante de hidrólisis del anión es muy alta debido a que la K sub A del ácido cianhídrico es muy pequeñita. El ácido cianhídrico es un ácido extremadamente débil, tiene un orden de constante de 10 a la menos 10. Eso hace que si el K sub H era K sub W sobre K sub A, y el K sub A del ácido cianhídrico era muy pequeñito, el K sub H es muy, muy grande. A diferencia del K sub H del catión, que en este caso es el ion amonio. Y esto lo voy a marcar mejor en el PPT, pero en este caso es una disolución ácida. Acá tenemos un análisis de ese tipo. Acá tenemos dos ejemplos de sales que tanto el anión como el catión se hidrolizan. En el caso del acetato de amonio, por ejemplo, que se disocia completamente, y tanto el anión, el catión como el anión se hidrolizan, y tenemos una constante de hidrólisis del ion amonio, una constante de hidrólisis del ion acetato.
y tenemos las expresiones correspondientes de las constantes. Cada K sub H del ion amonio igual va a ser igual a K sub W sobre el K sub B de la base hidróxido de amonio. Y el K sub H del acetato va a ser el K sub W sobre el K sub A del ácido acético. En este caso, ¿cuál será el pH de la solución salina? Entonces, volvemos ahora a decir que será ácida cuando la constante de hidrólisis del catión sea mayor que la constante de hidrólisis del anión, lo que es lo mismo que decir que la K sub B de la base es menor que la K sub A del ácido. ¿Mm? Y es básica cuando la constante de hidrólisis del catión sea menor que la constante de hidrólisis ácida, cuando la constante de hidrólisis ácida del catión sea menor que la constante de hidrólisis básica del anión, que va a ocurrir cuando la constante de basicidad de la base sea mayor que la constante de acidez del ácido, del que proviene ese anión. Y neutra cuando ocurra lo que dijimos en la presentación anterior, que la constante de hidrólisis del catión sea igual a la constante de hidrólisis del anión. O sea, cuando la constante de basicidad de la base del que proviene el catión sea igual a la constante de acidez del ácido del que proviene el anión.